Había pasado días preparándome para la fiesta de la empresa de mi esposo. No era solo un evento de trabajo. Marcaba la culminación de una importante adquisición, y mi esposo, David, había desempeñado un papel principal. Él insistió en que fuera luciendo elegante pero modesta, lo que interpreté como su forma de decir: no te robes el protagonismo. Aún así, me puse un vestido azul marino y me arreglé el cabello con esmero. Sabía que nadie allí recordaría lo que vestí, pero quería sentir que pertenecía. Catalina, ¿ya casi estás lista? David me llamó desde abajo, la impaciencia tiñendo su voz. No podemos llegar tarde esta noche. Solo un minuto, respondí, aplicando el último toque de lápiz labial. Estudié mi reflejo en el espejo del dormitorio. A mis 42 años, todavía me veía bien. No es que alguien en estos eventos corporativos realmente me viera. Para ellos, yo era solo la esposa de David, la mujer que criaba a sus hijos, mientras él ascendía en la escala corporativa en Sterling Financial. Bajé las escaleras, con el bolso apretado. David apenas me miró, antes de revisar su reloj. Por fin, el coche está esperando. Durante el trayecto al Hotel Westbrook, David ensayó su discurso. Ya lo había escuchado 6 veces, pero asentí apreciativamente en todos los momentos adecuados. Eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Apoyar desde las sombras. Después de 15 años de matrimonio, había perfeccionado el arte de ser la socia silenciosa. Este trato con Axis Corporation me dejará en la línea para ser el próximo director financiero, dijo, ajustándose la corbata. Solo no hables demasiado sobre los niños esta noche. Estas personas quieren escuchar sobre negocios, innovación, crecimiento del mercado, no el partido de fútbol de Tomás o el proyecto de ciencias de Emma. Me mordí la lengua. Los logros de nuestros hijos eran la obra de mi vida, pero esta noche no se trataba de mí. Nunca lo era. El gran salón del Westbrook brillaba con candelabros de cristal y ventanales del suelo al techo, con vistas al reluciente horizonte de Boston. Hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador socializaban, sus risas resonando en las columnas de mármol. Un camarero ofreció champán al entrar, y acepté agradecida una copa. Coraje líquido. David, ahí estás. Un hombre alto de cabello plateado se acercó, dándole una palmada en el hombro a mi esposo. El hombre del momento. Ricardo, gusto en verte. David sonrió, estrechándole la mano vigorosamente. Ella es mi esposa, Catalina. Ricardo asintió brevemente en mi dirección, antes de lanzarse a hablar de negocios. Me quedé allí, sonriendo educadamente, hasta que se movieron hacia un grupo de ejecutivos. David nunca miró hacia atrás para ver si lo seguía. No lo hice. En cambio, me dirigí hacia el borde de la sala, bebiendo mi champán lentamente. Este era un territorio familiar. La esposa corporativa, un telón de fondo hermoso pero silencioso para los verdaderos protagonistas. Observé cómo otras esposas se agrupaban en pequeños círculos, discutiendo sobre casas de vacaciones y escuelas privadas. Reconocí algunas caras de eventos anteriores, pero no recordaba sus nombres. Ellos tampoco se habían molestado en recordar el mío. Primera, Vez, una mujer con cabello corto y rojizo apareció a mi lado, su sonrisa cálida y genuina. No, he estado en docenas de estos, respondí, pero siempre se siente como la primera vez. Ella se rió. Soy Clara, mi esposo está en contabilidad. Catalina, mi esposo es el que gesticula salvajemente junto a la escultura de hielo. Ah, David Miller. Todos hablan de él esta noche. Clara levantó su copa en un pequeño brindis. Debes estar orgullosa. ¿Lo estaba? Asentí automáticamente. Mucho. Ah, ¿qué te dedicas, Catalina? La temida pregunta. Estoy en casa con nuestros hijos, dije, y luego me sentí obligada a añadir. Trabajaba en desarrollo de negocios antes de que nacieran. Los ojos de Clara se iluminaron. ¿En serio? ¿En qué empresa? Antes de que pudiera responder,
Las luces se atenuaron ligeramente y el CEO subió al escenario. La multitud se silenció mientras él daba la bienvenida a todos y comenzaba a elogiar al equipo de adquisición. David se mantuvo erguido, con el pecho inflado de orgullo, mientras su nombre era mencionado repetidamente. Lo observé desde la distancia, sintiéndome extrañamente desapegada. Cuando David tomó el micrófono, habló con confianza sobre estrategias de mercado y potencial de crecimiento, usando terminología que una vez me resultó familiar. Hace años, yo entendía estas conversaciones íntimamente. Me gradué con honores de Wharton y tenía ofertas de trabajo de 3 grandes firmas. Luego conocí a David, me enamoré y elegí un camino diferente. Mientras los cónyuges se presentaban a mi alrededor, escuchaba títulos intercambiados como moneda: médicos, profesores, emprendedores. Cuando llegó mi turno, simplemente dije: soy Catalina, la esposa de David. Sus ojos se vidriaban. Las conversaciones se alejaban de mí como el agua alrededor de una piedra. Me encontré de pie cerca de una gran fotografía de la junta directiva de Sterling Financial. 12 hombres en trajes oscuros. Ni una sola mujer. Recordaba, cuando la diversidad había sido un tema candente en estos eventos, cómo los hombres hablaban de encontrar mujeres cualificadas, como si fueran aves exóticas raras. Había dejado de mencionar mis propias cualificaciones hace años, cuando me di cuenta de que incomodaba a David. ¿Más champán, señorita? Un camarero apareció a mi lado. Por favor, dije, cambiando mi copa vacía por una llena. Me desplacé entre la multitud, captando fragmentos de conversación sobre opciones de acciones y planes de jubilación. Nadie preguntó sobre mi día o mis pensamientos. Nadie se preguntó sobre la mujer detrás del éxito de David Miller. Era un mueble, elegante, necesario, pero en última instancia, sin importancia. Cuando se anunció la cena, encontré mi asiento, asignado en la mesa de David, posicionada entre la esposa de un vicepresidente y un anciano miembro de la junta, que inmediatamente se giró para hablar con la persona a su otro lado. David estaba enfrascado en una conversación al otro lado de la mesa, completamente ajeno a mi aislamiento. Jugueteé con mi ensalada y me pregunté cómo me había convertido en esta persona, esta sombra de la joven ambiciosa que alguna vez fui. ¿Había sucedido gradualmente o hubo un momento en que conscientemente decidí hacerme más pequeña para la comodidad de David? La noche se extendió. Los discursos se mezclaron con brindis y risas educadas. Sonreí cuando era apropiado, asentí cuando se esperaba, y seguí siendo la esposa corporativa perfecta, pero algo dentro de mí se estaba agitando, una inquietud que no había sentido en años. Cuando el programa formal concluyó y se sirvió el postre, observé a David aceptar felicitaciones de sus colegas, su rostro sonrojado por el éxito y el champán. Estaba en su elemento, y me di cuenta con repentina claridad de que yo no lo estaba. Pero como la noche pronto revelaría, los elementos pueden cambiar de las formas más inesperadas. Cuando los discursos formales concluyeron y la charla informal se reanudó, David tomó el micrófono de nuevo para un breve brindis. Ahora estaba relajado, embriagado de éxito y champán. Agradeció a sus colegas, elogió al equipo de liderazgo y luego se giró hacia mí con una sonrisa burlona. Sonreí, esperando un gesto de aprecio. En cambio, su voz resonó alta y clara. Y a mi encantadora esposa, la ama de casa más dedicada que conozco, dirige nuestra casa como una empresa Fortune 500, pero sin el salario. La risa que estalló hizo temblar el candelabro de arriba. La gente aullaba. Un hombre incluso derramó su bebida de la risa. Las mujeres me miraron, algunas riéndose disimuladamente. Me quedé allí, tratando de no parpadear demasiado, tratando de que el rubor en mis mejillas no delatara el nudo que se me subía a la garganta. Mis manos temblaban mientras agarraba la base de mi copa de champán. En esos pocos segundos, años de apoyo silencioso, sacrificio y fortaleza se redujeron a un chiste. Incluso preparó un PowerPoint para nuestra planificación de vacaciones el verano pasado, continuó David, animándose con su audiencia.
completo con análisis de Roy para Disneylandia versus el Gran Cañón. Más risas, más fuertes ahora. La sala dio un ligero giro mientras respiraba hondo. Clara, mi nueva conocida, me lanzó una mirada de simpatía desde el otro lado de la sala, pero rápidamente desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Reconocí esa mirada, lástima mezclada con alivio de no estar en mi lugar. Ricardo, el ejecutivo de cabello plateado, le dio una palmada en la espalda a David. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que todo funcione en casa, ¿verdad? Por los héroes anónimos. Levantó su copa en un saludo de burla que se sintió más como un desprecio que un honor. Forcé una sonrisa que se sintió como una mueca. 15 años apoyando a David, criando a nuestros hijos mientras él viajaba por negocios, organizando cenas para sus colegas, editando sus presentaciones hasta altas horas de la noche, todo reducido a una caricatura de una ama de casa quisquillosa. Gracias, David, por ese colorido tributo, dijo el CEO, retomando el micrófono con una risita. Creo que todos apreciamos el apoyo fundamental del hogar que permite a nuestros ejecutivos concentrarse en los negocios. David se reincorporó a nuestra mesa, aflojándose la corbata con aire de satisfacción. Buen chiste, ¿eh? Susurró, besando mi mejilla. A todos les encantó. No podía hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta como espinas. Oh, vamos, Cata, fue una broma, dijo, notando mi silencio. No seas tan sensible. Con permiso, logré decir, levantándome. Necesito un poco de aire. Caminé hacia las puertas del salón de baile, consciente de las miradas que me seguían. Mis tacones resonaban en él. Suelo de mármol, cada paso una pequeña rebelión contra la atmósfera sofocante. Afuera, en el pasillo, me apoyé contra la pared fría y cerré los ojos. No lo dice en serio, ¿sabes? Me giré para ver a una mujer mayor observándome, elegante con un vestido carmesí. La reconocí como Martha Winters, esposa del fundador de la compañía, ahora jubilado. Hombres como ellos, continuó, señalando el salón de baile, no entienden lo que hacemos, lo que sacrificamos. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella sonrió con pesar. No, pero a veces ayuda a saber que no estás sola. Me dio una palmadita suave en el brazo antes de alejarse, su perfume flotando en el aire. Me quedé allí varios minutos, recomponiéndome. A través de las puertas entreabiertas, podía escuchar la fiesta continuar, la risa de David particularmente distinguible entre las voces. Revisé mi reflejo en un espejo cercano, me arreglé el lápiz labial y volví a entrar con toda la dignidad que pude reunir. Nadie comentó mi breve ausencia. David estaba enfrascado en una conversación profunda con el presidente de la Junta, su expresión seria y comprometida. Circulé entre la multitud mecánicamente, aceptando recargas de mi champán, conversando trivialmente sobre el clima y el tráfico de Boston. Por dentro, me estaba desmoronando, pero nadie lo sabría jamás. Tú. Esposo es todo un personaje, dijo una mujer, acorralándome junto a la mesa de postres. Su etiqueta de nombre la identificaba como Jennifer de marketing. Un tipo muy divertido. Sí, tiene un sentido del humor único, respondí, seleccionando una fresa cubierta de chocolate que no tenía intención de comer. Mi esposo nunca podría salirse con la suya con bromas así, continuó, bajando la voz conspiradoramente. Lo asesinaría mientras duerme. Me reí, un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. La noche aún es joven. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de que se diera cuenta de que estaba bromeando. ¿O no? Bueno, admiro tu paciencia, dijo, retrocediendo un poco. Se necesita una mujer especial para apoyar a un hombre como David. Especial, paciente, apoyo. Los adjetivos que mujeres como yo coleccionaban en lugar de ascensos y bonificaciones. Una vez me habían descrito como brillante, ambiciosa, imparable. Ahora solo era complaciente. Mientras me movía entre la multitud,
capté fragmentos de conversación sobre mí. Completamente dedicada a esos niños. Renunció a una carrera bastante prometedora. El pilar de David, ¿sabes? Cada comentario se sentía como un pequeño corte de papel. Nada fatal, pero colectivamente minando mi sentido de identidad. Había permitido que mi identidad se subsumiera tan completamente por la de David, que a veces incluso yo olvidaba quién había sido Catalina Miller antes de convertirse en la señora David Miller. Me encontré cerca de una gran ventana con vistas a la ciudad. El horizonte de Boston brillaba contra el cielo nocturno. Luces de edificios de oficinas donde la gente tomaba decisiones, implementaba estrategias, construía carreras. Presioné la palma de mi mano contra el vidrio frío, deseando de repente ese mundo con una intensidad que me asustó. Señoras y caballeros, las mesas de casino ya están abiertas en la sala adyacente, anunció una voz por el sistema de altavoces. Disfruten el resto de la noche. La gente comenzó a migrar hacia el entretenimiento prometido. David apareció a mi lado, su mano posesiva en la parte baja de mi espalda. Ahí estás, dijo, sus palabras ligeramente arrastradas. ¿Lista para irnos? Estoy agotado. En realidad, respondí, creo que deberíamos quedarnos un poco más. Tengo la sensación de que la noche está a punto de ponerse interesante. A medida que el evento comenzaba a terminar, la atmósfera cambió. Un silencio se apoderó de la sala cuando el director financiero subió al escenario una vez más. Se aclaró la garganta y sonrió nerviosamente. Antes de concluir la noche, hay un anuncio más que hacer, dijo. Tenemos el honor de presentar al nuevo CEO de la compañía, con efecto inmediato. Hubo confusión. Susurros llenaron el aire. David se enderezó en su asiento, claramente perplejo. No esperaba ningún cambio de liderazgo esa noche. Entonces, las puertas del fondo se abrieron, y di un paso adelante. Sentí los ojos de David sobre mí al instante, la confusión nublando sus facciones. «Catalina, ¿qué estás haciendo?» Le apreté el hombro suavemente. «Solo espera». El director financiero, Gerald Matthews, se ajustó las gafas y continuó. Como muchos de ustedes saben, nuestra adquisición de Axis Corporation representa un hito significativo para Sterling Financial. Lo que quizás no sepan es que Axis ha sido una subsidiaria de Blackwell Holdings durante los últimos 5 años. El nombre Blackwell se extendió por la multitud. Incluso en los círculos empresariales de Boston, el nombre Blackwell tenía peso. Mi padre había construido su imperio en silencio, pero de forma formidable, prefiriendo operar entre bastidores en lugar de ser el centro de atención. Muy parecido a lo que yo había hecho en mi propia casa. Y ahora, continuó Gerald, nos complace anunciar que, como parte de esta fusión, el liderazgo se reestructurará bajo la dirección del representante de Blackwell Holdings. David me agarró del brazo. ¿Qué está pasando? ¿Sabías esto? No respondí. Estaba mirando a Gerald, quien ahora me miraba directamente a mí. La señora Catalina Blackwell Miller asumirá el cargo de CEO, con efecto a partir de mañana por la mañana. Un jadeo se extendió por la sala. Los rostros palidecieron. Las risas se extinguieron a mitad de la respiración. Subí al escenario con gracia, sosteniendo la carta oficial de la Junta en mi mano. Podía sentir la mirada atónita de David siguiéndome. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Mientras tomaba mi lugar en el podio, me permití un breve momento para examinar la sala. Ricardo, quien había reído a carcajadas con la broma de David, estaba pálido. Las mujeres que me habían desestimado horas antes susurraban frenéticamente entre sí. Y David, mi esposo, quien me había reducido a un chiste, estaba inmóvil, su copa de champán suspendida a medio camino de sus labios. «Gracias, Gerald», dije, mi voz firme. El micrófono llevó mis palabras claramente a través del ahora silencioso salón de baile. Agradezco su presentación, aunque admito que el momento es algo poco ortodoxo. Risas nerviosas ondularon entre la audiencia.
estaban desequilibrados, inseguros de cómo reaccionar. Para aquellos que no me conocen, y sospecho que son la mayoría de ustedes, permítanme presentarme apropiadamente. Soy Catalina Blackwell Miller. Muchos de ustedes me conocen como la esposa de David. Hice una pausa, dejando que la ironía hiciera efecto. Pero antes de eso, fui Catalina Blackwell, estratega senior en Mercer Partners e hija de James Blackwell, fundador de Blackwell Holdings. Vi a Martha Winters, la esposa del fundador de la empresa que me había hablado en el pasillo antes. Ahora, sonreía, con un brillo conocedor en sus ojos mientras levantaba ligeramente su copa en mi dirección. La adquisición que han estado celebrando esta noche es, de hecho, motivo de celebración, pero quizás no por las razones que pensaban. Sterling Financial no está absorbiendo a Axis Corporation. Blackwell Holdings, a través de Axis, se está fusionando con Sterling. La Junta votó por unanimidad esta tarde para aprobar el cambio de liderazgo. David se había puesto de pie, su rostro pasando por una tormenta de emociones, confusión, incredulidad, ira. Se movió hacia el escenario, pero Ricardo le puso una mano restrictiva en el brazo, susurrándole algo que lo hizo volver a sentarse. Me doy cuenta de que esto es una sorpresa para muchos de ustedes, continué, incluido mi esposo. Me permití una pequeña sonrisa. David y yo tendremos mucho que discutir más tarde, pero por ahora quiero asegurarles a todos que esta transición se manejará con la máxima profesionalidad. No hay cambios de personal inmediatos planeados, aunque naturalmente habrá alguna reestructuración en los próximos meses. La sala permaneció en silencio, docenas de ojos fijos en mí con una mezcla de sorpresa, miedo y, lo más gratificante, un respeto recién encontrado. He pasado los últimos 15 años criando a nuestros hijos y apoyando la carrera de mi esposo. Durante ese tiempo, también serví en silencio en la junta de Blackwell Holdings, manteniendo mi perspicacia empresarial aguda y mi conocimiento del mercado actualizado. Nunca dejé de ser la mujer que se graduó con honores de Wharton, aunque esa no sea la versión de mí que han llegado a conocer. Por el rabillo del ojo, vi a Marcos Chen entrando por la parte de atrás del salón de baile. Me dio un sutil pulgar hacia arriba. Tener a mi antiguo mentor allí se sentía bien, una conexión con la Catalina que solía ser, ahora fusionada con la Catalina en la que me había convertido. La primera reunión oficial de la Junta bajó. La nueva estructura tendrá lugar el lunes por la mañana a las 9. Los jefes de departamento recibirán paquetes informativos por correo electrónico mañana. Espero trabajar con todos ustedes mientras comenzamos este nuevo capítulo. Me alejé del micrófono, ignorando el silencio atónito que me siguió. Gerald rápidamente volvió al escenario, agradeciendo a todos por asistir y cerrando oficialmente la noche. Como por arte de magia, la banda comenzó a tocar de nuevo, aunque poca gente parecía interesada en bailar ahora. Me abrí paso entre la multitud, aceptando breves apretones de manos y atónitas felicitaciones con graciosos asentimientos. Clara, la mujer que había conocido antes, se acercó a mí con los ojos muy abiertos. ¿Eres una Blackwell?», tartamudeó. «¿Por qué no dijiste nada?». «¿Habría importado?», pregunté suavemente. «Hace una hora, yo solo era la esposa de David». Ella tuvo la gracia de parecer avergonzada. Jennifer de Marketing se acercó a continuación, su condescendencia anterior reemplazada por una amistad ansiosa. «Señora Blackwell, quiero decir, señora Miller, o debería decir señora Blackwell Miller. Solo quería decirle lo emocionada que estoy de trabajar con usted. De hecho, he estado desarrollando una campaña dirigida a inversionistas femeninas que me encantaría compartir con usted en algún momento. Envíeme un correo electrónico el lunes», dije, ni fría ni cálida. «Y Catalina está bien». Mientras me dirigía hacia David, quien estaba rígidamente junto a la barra, Ricardo me interceptó. «Catalina», dijo. Su anterior desdén había desaparecido. «Esto es inesperado». «¿Lo es?», pregunté.
¿O simplemente nunca te molestaste en verme? Se sonrojó profundamente. Me disculpo por cualquier malentendido anterior. La broma de su esposo fue de mal gusto. Sí, lo fue, acepté, pero esclarecedora. Finalmente, llegué a David. Su rostro era una tormenta de emociones, ira, confusión, vergüenza y algo más que no pude identificar. ¿Respeto quizás? ¿O miedo? Has estado ocupada, dijo tensamente. Tú también, respondí. Negociando con la empresa de mi familia sin darte cuenta. Eso es un gran descuido para alguien tan detallista. Nunca me dijiste, nunca preguntaste, lo interrumpí. Ni una sola vez en 15 años preguntaste sobre el negocio de mi familia, sobre lo que hacía antes de conocernos, sobre lo que podría querer más allá de ser tu esposa y la madre de nuestros hijos. A nuestro alrededor, la gente fingía no escuchar mientras se esforzaba por captar cada palabra. Deberíamos discutir esto en casa, dijo David, con la mandíbula apretada. Lo haremos, acepté. Pero primero, tengo que terminar aquí. El coche te estará esperando al frente si quieres irte. Fue un despido, el tipo que él me había dado innumerables veces a lo largo de los años. Lo reconoció inmediatamente. Su rostro se oscureció. Esperaré, dijo rígidamente. Como quieras. Me di la vuelta para saludar a un miembro de la junta que merodeaba cerca, dejando a David de pie solo, una experiencia nueva para él. La noche que había comenzado con mi invisibilidad terminaba conmigo en el centro de la atención, de todos. No se trataba de venganza, aunque la simetría era innegablemente satisfactoria. Se trataba de recuperación, de mi identidad, mi poder, mi voz. Mientras me movía entre la multitud, aceptando felicitaciones y respondiendo preguntas, volví a ver mi reflejo en uno de los espejos ornamentados del salón de baile. La mujer, que me devolvía la mirada, se erguía alta, sus ojos claros y enfocados, su sonrisa genuina. Parecía una extraña, pero de alguna manera más familiar que el reflejo que había visto esa misma tarde. Parecía yo, la verdadera yo, finalmente saliendo de las sombras. Mientras estaba detrás del micrófono, hablé con una calma que no sabía que poseía. Conté la historia de mi educación en una familia de emprendedores. Expliqué cómo me había alejado del mundo de los negocios para criar a nuestros hijos, pero nunca dejé de aprender. Tomé cursos a distancia. Asesoré discretamente entre bastidores. Invertí sabiamente. El viaje a casa fue silencioso. David apretaba el volante con los nudillos blancos, su perfil rígido en la oscuridad. Las calles de Boston pasaban, iluminadas, por destellos de farolas que revelaban su mandíbula apretada, su ceño fruncido. 15 años, dijo finalmente mientras doblábamos en Beacon Hill. 15 años, y nunca lo supe. Nunca preguntaste, repetí, mirando por la ventana las elegantes casas de piedra de nuestro vecindario. Asumiste que sabías todo lo que había que saber sobre mí. Mi padre respetó mi elección de concentrarme en nuestra familia, dije. Nunca me presionó para que regresara a Blackwell Holdings, pero tampoco dejó de incluirme en las decisiones de la empresa. He estado en la junta desde antes de conocernos. Eso es imposible, murmuró. David, lo habría sabido. ¿De verdad? Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día? ¿Mis pensamientos? ¿Mis sueños? Creaste una narrativa sobre mí que te convenía, David. La esposa obediente, la madre perfecta, la mujer sin ambiciones más allá de apoyar las tuyas. Entramos en el camino de entrada de nuestra casa de estilo federal. La luz del porche estaba encendida. La señora Reynolds, nuestra ama de llaves, siempre la dejaba encendida cuando salíamos tarde. La ironía no se me escapó. Los niños, comenzó, están dormidos, terminé por él, y seguirán teniendo a ambos padres que los aman.
pase lo que pase después. Adentro, la casa estaba en silencio. David se dirigió directamente al mueble bar, sirviéndose un generoso whisky sin ofrecerme uno. Me quité los tacones y caminé, descalza, hasta la cocina para tomar un vaso de agua. ¿Alguna vez ibas a decírmelo?, preguntó, siguiéndome. Estaba esperando que me vieras, dije. Simplemente, que me vieras de verdad. Se pasó una mano por el cabello, desordenando el peinado perfecto que se había esmerado en lograr antes de la fiesta. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dirigir Sterling? ¿Mi empresa? Nuestra empresa, lo corregí. Y sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. Has estado fuera del mundo de los negocios durante 15 años. Me reí suavemente. No, David, he estado fuera de tu vista durante 15 años. He permanecido muy dentro del mundo de los negocios. Abrí mi laptop en el mostrador de la cocina y escribí mi contraseña. Aquí, dije, girando la pantalla hacia él. Informes trimestrales que he preparado para Blackwell Holdings. Análisis de mercado que he realizado. Estrategias de inversión que he desarrollado. Todo mientras pensabas que solo estaba planeando fiestas de cumpleaños infantiles y organizando el armario de la ropa blanca. Se desplazó por los documentos, su rostro palideciendo. Estos son completos. Soy muy buena en lo que hago, dije sin arrogancia. Era simplemente un hecho. Siempre lo he sido. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz había perdido su filo. La confusión reemplazaba la ira. Al principio, porque parecías intimidado por mi origen. Hacías pequeños comentarios sobre bebés de fideicomisos y conexiones familiares. Estabas tan orgulloso de ser hecho a ti mismo. Luego, después de que llegaron los niños, fue más fácil dejarte creer que lo había dejado todo. Te sentías cómodo con esa narrativa. Se bebió el whisky. Así que todo este tiempo, mientras yo pensaba que era solo una ama de casa, le proporcioné las palabras que él no podía decir. Esa es la casilla en la que me pusiste, David, no yo. Se desplomó en un taburete de bar, de repente luciendo más viejo de sus 45 años. Hice una broma sobre que eras una ama de llaves, dijo en voz baja. Delante de todos. Sí, lo hiciste. Y horas después, te anuncian como mi jefa. La vida tiene una forma de equilibrar las cosas, acepté. Me miró, su expresión una mezcla compleja de emociones. ¿Planeaste esto? ¿Fue todo un plan elaborado? No, dije honestamente. Cuando hiciste esa broma, me sentí tan humillada como nunca. Pero también fue esclarecedor. Me di cuenta de que había sido cómplice de mi propia eliminación. Me había permitido volverme invisible, incluso para ti, especialmente para ti. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Cerré mi laptop. Ahora ambos trabajamos para la misma empresa. Tú sigues haciendo lo que haces bien. Yo hago lo que hago bien, y descubrimos si nuestro matrimonio puede sobrevivir a la honestidad. ¿Crees que no puedo manejar una esposa exitosa? Creo que nunca has tenido que intentarlo, respondí, pero estoy dispuesta a descubrir si puedes. David permaneció en silencio por un largo momento. El anuncio decía que era efectivo mañana por la mañana. ¿Realmente vas a hacer esto? Realmente. Lo haré. Asintió lentamente. Entonces supongo que las felicitaciones son apropiadas. Dudó. Luego añadió, serás buena en esto, probablemente mejor que la mayoría de nosotros. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento, era un comienzo. Lo dejé en la cocina y subí las escaleras para ver a los niños. Emma estaba dormida, los libros de texto todavía esparcidos sobre su cama, preparándose para su debate incluso en sueños. Tomás se había quedado dormido con los auriculares puestos, sus materiales del proyecto de ciencias organizados cuidadosamente en su escritorio. Le quité suavemente los auriculares y le subí el edredón hasta los hombros.
Estas dos hermosas personas fueron la razón por la que me había retirado de la vida corporativa, no porque no pudiera manejar ambas, sino porque había elegido darles mi presencia plena durante sus años formativos. No me arrepentí de esa elección, pero ahora, con Emma en la preparatoria y Tomás cerca, era hora de que vieran otra faceta de su madre. Era hora de que supieran que las mujeres no tenían que elegir entre la familia y la ambición. Podían redefinir el éxito en sus propios términos. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me duché, me vestí con un traje de 1900 carbón que había guardado en el fondo de mi armario y preparé café. David bajó mientras yo revisaba mi correo electrónico en mi teléfono. «Empiezas temprano», comentó, su voz aún ronca por el sueño. «La nueva CEO tiene que dar el ejemplo», respondí sin levantar la vista. Se sirvió café y se apoyó en el mostrador. «He estado pensando en lo que dijiste». Dejé mi teléfono, prestándole toda mi atención. «Tienes razón», continuó. «Dejé de verte hace años. Construí esta imagen de quién eras, lo que querías, y nunca me molesté en verificar si era precisa. ¿Y ahora? Ahora estoy mirando a una extraña que resulta ser mi esposa de 15 años, y mi jefa». Intentó una sonrisa. «Es desorientador. Para mí también», admití. «Lo que pasa es», dijo con cuidado, «me gusta lo que veo. Esta versión de ti es formidable». «Siempre he sido formidable, David. Simplemente me preferías disminuida». Hizo una mueca. «Es justo, y no me halaga». Emma apareció en el umbral, su uniforme escolar ligeramente arrugado. Sus ojos se abrieron al verme vestida de negocios. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?» «Tengo un nuevo trabajo», dije, sonriendo ante su confusión. «Voy a dirigir la empresa de papá». «¿Qué?» Ella nos miró a los dos. «¿Es una broma?» «No es broma», confirmó David. «Tu madre es la nueva CEO de Sterling Financial, o cómo se llame ahora». «Blackwell Sterling», dije. La junta aprobó el cambio de nombre anoche. La boca de Emma se abrió. «Pero eres mamá». «Soy muchas cosas», le dije, tocando su mejilla suavemente. «Ser tu madre es lo más importante, pero no es lo único. ¿Significa esto que no estarás en casa cuando regrese de la escuela?» «Algunos días, sí, pero nos adaptaremos, y quizás te guste tener una CEO como madre». Ella lo consideró, su mente rápida ya adaptándose. «¿Puedo poner esto en mis solicitudes universitarias? ¿En ocupaciones de los padres?» Me reí. «Absolutamente». Tomás entró a trompicones después, deteniéndose en seco al vernos a todos reunidos en la cocina tan temprano. ¿Qué me perdí? «Mamá, es ahora CEO», le informó Emma. «Genial», dijo, dirigiéndose directamente al refrigerador. ¿Podemos conseguir un mejor router Wi-Fi? El que tenemos sigue perdiendo la conexión». Y así, la vida se reorganizó en torno a esta nueva realidad. Me dirigí a la audiencia no como la esposa de David, sino como la mujer que ahora ocupaba el puesto más alto en la misma empresa donde había sido menospreciada minutos antes. Sus expresiones eran impagables: vergüenza, asombro, incredulidad. David ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estaba pálido, inmóvil, como una estatua tallada en arrogancia y orgullo destrozado. No lo insulté de vuelta. No necesitaba hacerlo. Mi presencia era suficiente. Mi título era suficiente. Había recuperado mi narrativa, y nadie volvería a reducirme a solo una ama de casa. Esa mañana entré a Sterling Financial, ahora Blackwell Sterling, con la cabeza en alto. El guardia de seguridad que siempre me había saludado con indiferencia casual las raras veces que había visitado la oficina de David, ahora se enderezó al acercarme. «Buenos días, señora Blackwell Miller», dijo, sosteniendo la puerta. «Buenos días, Frank», respondí, leyendo su placa con el nombre. «¿Cómo le va a su hija en el Boston College?»
parpadeó sorprendido. Ella está muy bien, señora. Gracias por preguntar. Sonreí y continué hacia el ascensor. Toda persona importa. Toda función tiene dignidad. Estos serían los primeros principios de mi liderazgo. En la suite ejecutiva, Gerald me esperaba, con una pila de carpetas en sus brazos. El equipo está reunido en la sala de conferencias, dijo, y el comunicado de prensa salió a las 7. Asentí, tomando las carpetas. Gracias, Gerald. Estoy lista. Al empujar las puertas de la sala de conferencias y enfrentarme a una mesa, llena de hombres con traje, hombres que se habían reído de la broma de David la noche anterior, no sentí triunfo, sino propósito. Esto no se trataba de venganza, se trataba de restauración, de dar un paso completo hacia quien siempre había sido, incluso cuando estaba oculta a la vista. Buenos días, caballeros, dije, tomando mi lugar a la cabecera de la mesa. Comencemos. Esa noche lo cambió todo, no solo para las personas en esa sala, sino para mí. Me había escondido detrás del telón durante demasiado tiempo, dejando que otros hablaran más fuerte, se alzaran más y se llevaran el crédito por la estabilidad que yo había construido en silencio. Ahora estaba en el centro de atención y no vacilé. 6 meses después de tomar las riendas de Blackwell Sterling, me senté en mi oficina de esquina con vistas al puerto de Boston. El sol de la mañana brillaba en el agua, pintando rayas doradas sobre la superficie pulida de mi escritorio. En la pared colgaban fotos enmarcadas de Emma y Tomás, junto a mi diploma de Wharton que finalmente había recuperado del ático. La cita favorita de mi padre estaba montada a su lado. El poder no se trata de ser visto, se trata de ver con claridad. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, llamé. Lisa Chang, mi recién nombrada Ho, entró con una tableta en la mano. A sus 48 años, Lisa había sido ignorada para ascensos en Sterling durante años, a pesar de sus brillantes estrategias financieras. Había sido una de mis primeras citas ejecutivas. Los informes trimestrales ya están aquí, dijo, deslizando la tableta sobre mi escritorio. Hemos subido un 17%. Desplacé las cifras, asintiendo con satisfacción. La expansión europea avanza más rápido de lo proyectado. Tu madre llamó, añadió Lisa. Dice que te recuerde lo de la cena de esta noche. Algo sobre celebrar 6 meses de te lo dije. Me reí. Mi madre, Leonor Blackwell, me había estado instando, discretamente a regresar a los negocios durante años. Cuando finalmente la llamé para decirle que me haría cargo de Sterling, simplemente dijo, ya era hora. Detrás de su exterior frío, sin embargo, sabía que estaba complacida. Estaría aún más complacida cuando le contara esta noche sobre nuestros planes de adquirir Morton Financial el próximo trimestre. Gracias, Lisa. ¿Algo más? David está esperando en la sala de conferencias pequeña. El equipo de fusión está listo cuando tú lo estés. Asentí, recogiendo mis notas. Voy enseguida. La dinámica con David había evolucionado de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Después de que el impacto inicial pasó, me sorprendió con su adaptabilidad. Siempre había sido brillante en adquisiciones, una habilidad que se transfería bien a nuestra cartera en expansión. Habíamos establecido límites claros. En el Minimus Internship trabajo, yo era la CEO y él era el director de adquisiciones. En casa, éramos socios y padres. No había sido fácil. Hubo noches de silencio tenso, días de ajustes incómodos. Pero también hubo momentos de redescubrimiento, como cuando encontró mis viejos diarios de negocios y se quedó toda la noche leyéndolos, o cuando apareció en mi oficina con el almuerzo y simplemente dijo, «Estoy orgulloso de ti». Nuestro matrimonio se había reconstruido sobre una base de respeto mutuo, algo que faltaba antes. Nos veíamos claramente ahora. Fortalezas, defectos, ambiciones y todo. Me dirigí a la sala de conferencias, deteniéndome brevemente en el escritorio de mi asistente.
James, ¿puedes asegurarte de que los eventos de los niños estén en mi calendario? Emma tiene un torneo de debate el próximo martes y la feria de ciencias de Tomás es el jueves por la tarde. Ya está hecho, me aseguró. Y he arreglado el coche para llevarte a ambos. Equilibrio. Esa era la palabra que definía mi nueva vida. No el ilusorio equilibrio entre vida laboral y personal que el mundo corporativo prometía como una zanahoria, sino una integración genuina de todas las partes de mí misma. CEO, madre, esposa, hija, mentora. Ningún rol me definía por sí solo, pero juntos creaban el todo. En la sala de conferencias, David estaba a mitad de su presentación, con las mangas arremangadas mientras gesticulaba hacia una proyección de los activos de Morton Financial. Se detuvo cuando entré, reconociéndome con un asentimiento antes de continuar. El resto del equipo se enderezó sutilmente en sus sillas. Tomé asiento y escuché, haciendo preguntas pertinentes cuando era apropiado. Este era uno de los placeres inesperados de mi nueva posición, interactuar plenamente con personas inteligentes y capaces sin opacar mi propia luz. Después de la reunión, David se quedó mientras los demás salían. Buena presentación, dije, recogiendo mis notas. Aprendí del mejor, respondió con una pizca de sonrisa. ¿Cena esta noche en casa de tu madre? A las 7 en punto. Primero hay que llevar a Tomás a fútbol. Ya lo tengo planeado, me aseguró. Oh, ¿y Catalina? Levanté la vista. ¿Sí? Clara Reyes llamó. Quería saber si hablarías en la conferencia de mujeres en finanzas el próximo mes. Clara, la mujer que me había hecho brevemente amiga en la fiesta de la empresa antes de la revelación de mi identidad. Se había puesto en contacto varias veces desde entonces, claramente ansiosa por establecer una conexión con la nueva yo. Dile que lo consideraré, dije. Pero prefiero centrarme en nuestro programa de mentoría por ahora. David asintió, comprendiendo. Había lanzado una iniciativa para identificar a mujeres prometedoras en la gerencia media y proporcionarles mentoría ejecutiva directa. No, se trataba de imagen o de marcar casillas de diversidad. Se trataba de crear caminos para el talento que antes había sido ignorado, justo como yo lo había sido. De vuelta en mi oficina, encontré un correo electrónico de Ricardo, el ejecutivo, de cabello plateado que tanto se había reído de la broma de David sobre que yo era ama de llaves. Se jubilaba el próximo mes y quería almorzar antes de irse. Escribí una cortés aceptación. No había malicia en mi corazón hacia él, ni hacia ninguno de los demás, que me habían desestimado. Su visión limitada había sido un reflejo de sus propios prejuicios, no de mi valía. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Emma. Destrocé el debate de práctica. La entrenadora dice que estoy lista para los regionales. PD. ¿Puedo usar la historia de que tomaste el control de la empresa de papá para mi ensayo universitario sobre superar obstáculos? ¿Demasiado atrevido? Sonreí y le respondí. Definitivamente, demasiado atrevido. ¿Qué tal cenar mañana, solo nosotras? Podemos pensar en temas para el ensayo. Apareció otro mensaje, este de Marcos Chen. Vi los informes trimestrales. Te lo dije. ¿Almorzamos la próxima semana? Respondí con un emoji de pulgar hacia arriba y una hora sugerida. Marcos había sido fundamental para ayudarme a regresar al liderazgo corporativo, brindando ideas y apoyo sin decir nunca te lo dije, al menos no a mi cara. La tarde transcurrió en un torbellino de reuniones, llamadas y decisiones. A las 5:30 cerré mi laptop y me preparé para irme, un límite que había establecido desde el primer día. Podría revisar el correo electrónico después de que los niños estuvieran en la cama, pero estas horas de la tarde pertenecían a la familia. Mientras recogía mis cosas, James apareció en el umbral. El Boston Business Journal está en la línea 1. Quieren una cita sobre el artículo de mujeres en el liderazgo. Diles que los llamaré mañana, respondí. Y James, vete a casa. Lo que quede puede esperar hasta la mañana.
Sonrió agradecido y desapareció. Otro límite que había establecido: horarios razonables para mi personal. La productividad no aumentaba con el agotamiento, disminuía. Esa era una lección que el viejo Sterling nunca había aprendido. En el ascensor, revisé mi reflejo en la pared despejada. La mujer que me devolvía la mirada era segura, serena, completa. Llevaba su poder no como armadura, sino como una extensión natural de sí misma. Esta era quien siempre había sido, incluso cuando solo estaba criando hijos, solo manejando un hogar, solo apoyando la carrera de un esposo. La diferencia era que ahora todos los demás también podían verlo. David intentó disculparse en el viaje de regreso a casa desde la cena de mi madre. Escuché, pero mi silencio dijo más que las palabras. Ya no estaba enojada, lo había superado. De la misma manera que había superado la versión de mí misma que alguna vez esperó el reconocimiento de los demás. «Nunca necesitaste mi disculpa, ¿verdad?», preguntó en voz baja mientras entrábamos a nuestro camino de entrada. Lo consideré. «Una vez sí», admití. «Esa noche en la fiesta, cuando me humillaste delante de todos, no quería nada más que te dieras cuenta de cuánto dolían tus palabras. Pero ahora…», negué con la cabeza. «Ahora sé que tus palabras solo tenían el poder que yo les daba». «Eres notable», dijo, y por primera vez en años sentí que realmente me veía. Adentro, la casa estaba en silencio. Emma estaba estudiando en su habitación, Tomás ya dormido. Me quité los tacones y caminé descalza hasta la cocina, sirviéndome un vaso de agua. El refrigerador estaba cubierto de fotos familiares, horarios escolares y ahora recortes de periódicos sobre el notable crecimiento de Blackwell Sterling bajo el nuevo liderazgo. A la mañana siguiente, los titulares se extendieron por el 108. Mundo corporativo. Heredera desconocida sorprende a la industria con adquisición. Pero nunca fui desconocida. Simplemente fui subestimada. Y esa fue la última vez que alguien cometería ese error. Llevé ese conocimiento conmigo a cada sala de juntas, cada negociación, cada evento escolar, cada cena familiar. Influyó en cómo lideraba, cómo criaba, cómo amaba. Ya no necesitaba validación externa para conocer mi valía, y en esa certeza encontré un poder mayor que cualquier título corporativo podría conferir. 6 meses después de esa fatídica noche, recibí una invitación para hablar en la Escuela de Negocios de Harvard. El tema: liderazgo invisible. Éxito. Más allá del centro de atención. Mientras preparaba mi discurso, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Pensé en las mujeres como yo, que manejaban hogares con habilidades de CEO, pero con reconocimiento de asistente. Pensé en el talento oculto a plena vista en empresas de todo el mundo. Pensé en mi hija, creciendo viendo a su madre recuperar su poder, y en mi hijo, aprendiendo que la fuerza viene en muchas formas. Mi padre había construido su imperio en las sombras, prefiriendo operar entre bastidores. Yo había heredado esa preferencia por la influencia silenciosa, pero había aprendido que a veces salir a la luz no se trataba de buscar la gloria, sino de iluminar el camino para otros. La mañana de mi discurso en Harvard, me paré en la ventana de mi habitación, observando el amanecer pintar el horizonte de Boston en tonos de oro y promesa. David apareció detrás de mí, abrazándome por la cintura. ¿Nerviosa?, preguntó. No, respondí sinceramente. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy y lo que tengo que decir. Besó mi mejilla. Entonces el mundo será mejor que escuche. Sonreí, encontrando su mirada en el reflejo de la ventana. Lo harán. Y lo hicieron. Porque la mujer que no habían visto venir ahora era imposible de ignorar.